Entonces, cuando hablamos acerca del peso específico, hablamos en que está definido en unidades de lo que es el peso normal, ¿verdad? Y el volumen. Estas unidades están dadas más que todo en lo que son kilogramos por metros cúbicos. Entonces, vamos a realizar un pequeño ejercicio. La verdad que no le puedo poner ejercicios complejos. Entonces, vamos a buscar por acá un pequeño ejercicio que había buscado aquí en YouTube y se lo puedo dictar para que lo copien. O lo copien. ¿Cómo es? ¿Copien o copien? Copien. Ok, dice, si una sustancia posee una densidad de 41 kilogramos por metro cúbico, o sea que nos dice que siempre lo que tenemos que hacer es anotar lo que son los datos. Entonces ponemos datos, ¿verdad? Como todo ejercicio de física tenemos que poner lo que son los datos, lo que nos da. Nos dice que habla acerca de una sustancia. O sea, generalmente en esta unidad lo que vamos a calcular realmente son pesos específicos, pero acerca de sustancias, ¿sí? Entonces, el peso específico está definido entre el peso normal sobre el volumen. Ok, ¿y cómo está definido el peso? Ya lo habíamos definido. ¿Cómo está definido el peso? Fuerza sobre gravedad. Fuerza W, masa por gravedad. Correcto, excelente, Andrea. El peso es igual a masa por la gravedad. ¿Por qué es importante tener siempre presente esto de lo que es la masa por la gravedad? Porque muchas veces no nos van a dar el peso, probablemente nos den en unidades de masa. Son cosas que ustedes tienen que tener cuidado. Puede ser que nos den los ejercicios en unidad de masa, unidad de peso. Entonces, cuando no tengamos peso, sino que nos den, por ejemplo, masa. ¿Cómo así que masa? Por ejemplo, que nos den que una sustancia pesa gramos. Entonces, cuando habla de gramos, habla de unidades de masa. Y obviamente esa masa se las va a dar y ustedes tienen que saber el valor de la gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad? Mira, 9.81 metros sobre cuadrados normales. Correcto. ¿Y el valor en el sistema americano de la gravedad? ¿El valor de la gravedad en el sistema americano? 9.8. No, en el sistema americano. 32.2, correcto. Entonces, entonces tenemos que tener siempre eso en cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces nos pueden dar lo que son unidades de masa y nosotros, como ya conocemos la gravedad, podemos calcular. Muy bien, ahora, lo importante no es confundirse con lo anterior, ¿verdad? Que lo que es la densidad. Recuerden que la P de peso es una P un poquito más alargada y con un subíndice E, peso y específico. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Nos dice que una sustancia de 41.3 kilogramos, ¿cuál es el peso específico? Entonces, nos dice que posee una densidad. ¿Y a qué es igual a una densidad? ¿Alguien sabe qué es igual a una densidad? Ajá. No. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí, masa sobre qué? Fuerza. Ok, nos dice que posee una densidad, o sea que ponemos aquí densidad, ¿verdad? Densidad va a ser igual a 41.3 kilogramos sobre metro cúbico. Simplemente nos da esto. Y la fórmula, según que yo les acabo de dar, nos dice que el peso específico va a ser igual al peso sobre el volumen. Por lo tanto, ¿podemos resolver el ejercicio nada más sabiendo la densidad? ¿Sí o no? ¿Podemos resolver el ejercicio nada más sabiendo del peso específico, nada más sabiendo lo que es el valor de la densidad? ¿Cuál es el valor? 41.3 kilogramos por metros cúbicos. Esa es la densidad. Sí, no es como el área. La densidad. No es lo mismo densidad de población a cantidad de población, ¿o sí? Obviamente no. ¿Por qué? No, pues te lo digo. Ok. Entonces, en este caso no podemos resolver el ejercicio con los datos que nosotros nos dan. Nos dan simplemente densidad y nosotros necesitamos lo que es el peso sobre el volumen o en otra parte lo que es la masa por la gravedad. Entonces, ¿cómo nos dan la densidad? Nosotros sabemos por videos anteriores, ¿verdad? Que se supone que ya vieron, que les estuve mandando, porque me pedían la clase para, no sé, no me acuerdo, para lo del ensayo. Entonces sabemos que la densidad, que es una P un poquito más corta, con un palito pequeñito ahí, un pequeñito palito, va a ser igual a ¿qué? A la masa
sobre el volumen, ¿sí? A eso es igual la densidad. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Masa sobre volumen. Ok, pero de esta fórmula también se deriva que la densidad va a ser igual a la masa sobre la gravedad. Entonces, como estamos trabajando en kilogramos, ¿en qué sistema estamos trabajando? ¿En sistema americano o sistema internacional? Yo se respondo, pero déjeme. Yo desde ahí lo tengo. Lo tengo, Es decir, No, yo lo había estudiado. Americano. Internacional. Ok, como sabemos esto, ¿verdad? Que la densidad es igual a la masa entre el volumen, significa de que nosotros podemos despejar para quién. Nosotros necesitamos despejar para poder saber lo que es muy bien, o la masa o el volumen, ¿verdad? Para poder calcular lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer... A ver quién se habrá quedado encerrado. Entonces, como nosotros teníamos anteriormente que el peso específico va a ser igual el peso sobre el volumen, o puede ser muy bien la masa por la gravedad, que es exactamente lo que habíamos despejado por aquí, nosotros los podemos sustituir y podemos decir muy bien, una vez de haber sustituido el ejercicio, podemos decir de que el peso específico, ¿verdad? P sub E puede ser igual, porque recordemos que aquí tenemos que esto puede ser la masa por la gravedad, y la densidad, despejando para alguno de estos, podemos tenerla que la densidad es igual a la masa por la gravedad. Ok, entonces el peso específico, entonces sí podemos aplicar lo que es va a ser igual a lo que es el valor de la densidad. ¿Por quién? ¿Por quién creen que puede ser? La densidad la conocemos. ¿Qué otro valor siempre conocemos? Peso, no. La gravedad. La gravedad es un valor que siempre vamos a conocer de manera de conocimiento general, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a calcular lo que es el peso específico utilizando lo que es la densidad y la gravedad. Entonces tenemos que la densidad era igual a 41.3 kilogramos por metro cúbico por ¿cuánto? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Como aquí en esta las unidades están, una está aquí abajo, esta está dividiendo, como pueden observar, y esta es la que está siendo dividida, se cancela esta con esta y nos queda al final que el peso específico va a ser igual a 405.15 newtons por metros cúbicos. Y ahí estaríamos resolviendo lo que es el primer ejercicio. Vamos a hacer otro.